Todo esto Bueno, ahora empieza, sí, una palabra nada más, todo esto empieza con Adela, que fue la presidenta de este comité de observación clínica de la IPA, donde ajá, empezó todo esto. muy Y bien, además fue qué mi bueno, profesora, mi tutora de tesis en la UBA. de Así que tesis doctoral. le hago un homenaje, sí, de tesis doctoral. Así que le hago un homenaje a mi maestra. Bueno, bueno. Yo Qué aprendí un bueno, montón con tu tesis y con todas las tesis que dirigí, además, pero con la tuya un montonazo. sí, se aprende mucho con las tesis, sin duda. Así es. ¿No? Sí, claro. Eh, bueno, reitero mis saludos para los que he visto y para los que todavía no vi, y entonces damos comienzo hoy a un nuevo ciclo que va a durar todo este mes de septiembre sobre clínica psicoanalítica. Hoy vamos a trabajar sobre un texto de Ricardo Bernardi y de Luisa Pérez, colegas, compañeros de APU, cuyo título es Evaluación de las fortalezas y limitaciones de la evidencia clínica en un material clínico psicoanalítico. Bueno, un trabajo complejo, que de alguna manera cuestiona el exceso de especulación teórica, o por lo menos lo pone en cuestión, que da una importancia al contexto y al contexto de la interpretación en particular, y que da cuenta de una preocupación por detectar los sesgos y las omisiones. Vamos a funcionar de esta manera. Primero Luisa va a hacer una presentación sobre las ideas generales del trabajo, y va a decir algo sobre justamente el comité de la IPA que editó el libro en el cual este trabajo se integra. Ricardo después va a agregar algo, él dice brevemente, veremos, sobre la discusión con Hanley y sobre algunas líneas actuales sobre lo que es la investigación clínica, ¿no? Retomando entonces la idea de este trabajo sobre la importancia de fortalecer la evidencia clínica. Bien, entonces tiene la palabra ahora Luisa. Bien, ¿tengo posibilidad de compartir pantalla? Sí. Sí. A ver. Bueno, ¿están viendo? Sí. Ok. Bien. Ay, se me fue, perdón. Se me fue para adelante. A ver. No sé por qué se me fue para adelante. Bueno, ya Alicia mencionó el título del trabajo. Este trabajo fue publicado en el 2021 en este libro que se llama así, Change Through Times in Psychoanalysis, Cambio a través del tiempo en el psicoanálisis, transformaciones e intervenciones, el modelo de los 3 niveles. Tengo idea de que está disponible en biblioteca para quienes deseen consultarlo. Yo te digo, o sea, la presentación la voy a organizar de esta manera, ¿no? O sea, voy a hablar de la necesidad de la evidencia clínica en psicoanálisis, de los criterios de la evidencia clínica en el momento a momento de la sesión, o sea, en un corte transversal, y luego de las transformaciones a largo plazo, tomando como base el 3LM, y luego de las limitaciones y omisiones y sesgos de la evidencia.
¿Por qué entendemos necesario hablar de evidencia clínica en psicoanálisis? Como analistas, nosotros podemos observar que nuestros pacientes cambian a lo largo del proceso, ¿no? Y tenemos muchas discusiones clínicas y discusiones de corredor en las que hablamos de esto, ¿no? Y las preguntas que nos surgen y que me parece que tenemos que afinar, en realidad nos parece, es, bueno, ¿qué cambió en el paciente? La primera sería el paciente cambió, la segunda sería ¿qué cambió en el paciente? Y ¿qué aspectos cambiaron, ¿no? De su mundo interno, de su mundo externo, de sus relaciones interpersonales. Y después, ¿a qué podemos atribuir a estos cambios? Digo, para responder estas preguntas, tenemos que responder o tratar de responder en base a los elementos que nos brinda el material clínico. Y para decidir qué material digamos, nos ayuda, es que vamos a ir a buscar digamos, evidencia en el material, o sea, aquellas razones clínicas que nos llevan a considerar que una inferencia sobre un paciente es mejor que otra, o sea que si la hipótesis que nosotros formulamos tiene buenos fundamentos en relación a otra que podría formularse en ese paciente, ¿no? Tratando de salirnos de los argumentos, o sea, de la convicción subjetiva, a mí me parece que, o de los argumentos de autoridad. Digo, bueno, esto según la teoría de fulano corresponde a tal cosa o tal otra, que si bien pueden estar, es importante también que esto pueda ser discutido. Y si bien existe si hay acuerdo en que existe la necesidad de mapear la evidencia, el énfasis varía según los autores dónde ponen el centro, ¿no? Boesky, por ejemplo, se centra en las interpretaciones y en cuál es su argumentación. O sea, ¿qué es lo que el analista dice para justificar la hipótesis que plantea, que su hipótesis sea mejor que otra, ¿no? Y habla de la contextualización de las asociaciones del paciente. Este autor en particular no estaría de acuerdo con basar una validación solo en la reacción del paciente a una interpretación. Por otro lado, en otro, digamos, como en otra punta, está Darrocha Barros, que se apoya en el contexto emocional y en la transmisión vívida del encuentro analítico que se haría metafóricamente. Pero en ese sentido igual él propone que hay patrones específicos de funcionamiento, o sea, que podrían ser una forma también de mapear la evidencia. Yo, si voy rápido me avisan. Sí, vas un poco rápido. Me parece que más despacio va a ser mejor. Ah, bueno, pero yo sé que cuando empiezo acelero. No. Bueno. Entonces la primera parte tenía, estaba referida a los criterios de la evaluación de la evidencia clínica en la sesión, o sea, en el corte transversal. Y en este sentido lo que podemos observar son las interpretaciones y los efectos. O sea, ¿qué le pasa al paciente? O sea, cómo reacciona el paciente cuando uno hace una interpretación y a la vez qué produce eso en el analista, porque no es solo lo que le pasa al paciente, sino a una díada, ¿no? Ya en 1939, y esto realmente nos resultó muy interesante, Susan Isaacs planteó una cuestión bien controvertida para el psicoanálisis, ¿no? La necesidad de ver a qué pruebas, ¿no? Y verificaciones los analistas sometían las intervenciones que sostenían en sus trabajos clínicos.
y ya destacó la importancia de establecer criterios para comprobar la validez de esas intervenciones cuando se piensa en el progreso o no progreso de los pacientes. Para ello, describió criterios, ¿no?, para validar las interpretaciones. Y arranca diciendo que, bueno, hay interpretaciones correctas e incorrectas. Esta es una terminología que personalmente, y lo hemos hablado con Ricardo, es como que a mí me rechina un poco, ¿no? Digo, o sea, en esto de qué es lo correcto o lo incorrecto. Pero sí me parece que es importante digamos, como el concepto que ella trae. Podríamos hablar de repente de interpretaciones útiles, pero habría que ver útiles para qué. Pero en la descripción que ella hace, yo creo que todos nos podemos encontrar, digo, en nuestra propia práctica. Entonces, ella habla de que las interpretaciones incorrectas pueden ser incorrectas de dos formas, o porque son falsas, ¿no?, aquellas interpretaciones que no tienen que ver con lo que está pasando en la mente del paciente y lo dejan frío o indiferente, y el paciente las desecha sin ningún monto de afecto, o pueden ser interpretaciones incompletas, en las que el analista pondera demasiado un aspecto en detrimento de otro que no se menciona, y frente a lo cual el paciente reaccionaría con un monto importante de afecto, ¿no? Digo, o sea, en la medida que la interpretación se acerca, pero no toma lo que es central para el paciente. Entonces, este tipo de interpretaciones que define como incompletas provocarían sí reacciones importantes en el paciente. Después describe una serie de criterios para validar una interpretación como correcta. Y estos, bueno, están aquí en la pantalla, digo, o sea, y creo que todos de alguna forma nos hemos encontrado con estas cosas, ¿no? El paciente elabora imágenes, conscientemente imágenes y significados que están implícitos en sus asociaciones o en sus conductas, aporta otras asociaciones específicamente vinculadas a la interpretación, ampliando la actitud inconsciente o la fantasía interpretada. Las asociaciones del paciente cambian o cambia su actitud. En las sesiones siguientes a una interpretación correcta o adecuada, el paciente puede traer sueños que elaboran y aclaran la fantasía o el aspecto inconsciente que fue interpretado. Se pueden recuperar recuerdos de experiencias reales del pasado. Surge nuevo material que evoca un cambio a nivel de la fantasía inconsciente, y también se puede producir una reducción o transformación de las ansiedades específicas como las paranoides. O sea, estos criterios que ella establece, pensamos que siguen teniendo vigencia, ¿no? Son aspectos con los que nos encontramos en el trabajo analítico. Pero habría que agregarles algunas cosas. Echegoyen, o sea, plantea un aspecto interesante, ¿no? O sea, que para poder testear el contenido de verdad y falsedad de una interpretación, él plantea también como un estilo, ¿no? O sea, para poder evaluar una interpretación, para él la interpretación tiene que ser precisa, clara y sin ambigüedades, y no incluir más de una hipótesis, porque las interpretaciones largas y complicadas o complejas, o sea, le ofrecen al paciente demasiado material sobre el que de repente no puede pensar, y además, dice él, desde un punto de vista práctico, son difíciles de comprobar. Entonces, para él, su guía
serían las asociaciones verbales y no verbales y la insistencia de que ciertos significantes aparezcan en la sesión o en la transferencia y a lo largo del proceso. Pero también advierte sobre el riesgo, y lo dice así, de arbitrariedad y capricho de las teorías en la mente del analista y de los propios conflictos, si no se tiene en cuenta la respuesta del paciente a la interpretación, no solo en su valor informativo y heurístico, sino en su valor de evaluación. Hanley, por su parte, pensando en esto de la verdad o falsedad, plantea que los criterios de verdad, los tres criterios de verdad de la filosofía, la coherencia, la correspondencia y el pragmatismo, trabajan juntos en psicoanálisis. Y a mí me parece interesante cómo él cómo lo formula, ¿no? Digo, o sea, él dice que en la sesión el criterio de coherencia acerca a la memoria las situaciones clínicas previas del paciente a partir de la similitud, consistencia y afecto que las une y que guía sus primeras ideas, y estas serían las que guían sus primeras ideas en la elección de la interpretación. El criterio de correspondencia ayuda a formular hipótesis en relación con lo que está ocurriendo en ese momento en la mente del paciente y entre el analista y el paciente. Y guía entonces la formulación de la interpretación. Por otro lado, el criterio pragmático, o sea, si la interpretación es clínicamente útil, ayuda a decidir junto con los otros sobre la adecuación de la interpretación en función también de los cambios, las asociaciones y afectos y la transferencia del paciente. O sea que si bien estos autores abordan desde, digamos, de una forma de pensar diferente o donde ponen el acento, hay una cosa a mi modo de ver que es común, que es, digamos, cómo responde el paciente, y eso de alguna forma nos remite a lo que planteaba Isaacs. Bueno, eso en cuanto a los cortes transversales, lo que pasa en la sesión y cómo podemos ir mirando, digamos, en el momento a momento lo que ocurre. En cuanto a la evidencia clínica en largos periodos del análisis, vamos a centrarnos en el 3LM. Si bien hay muchos que ya conocen e incluso han participado en working parties de 3LM, hay alguna cosa como para introducir el modelo, ¿no? El modelo de los tres niveles es observa las transformaciones del paciente en largos periodos de análisis. Es una guía, una heurística, que intenta afinar y sistematizar la observación de las transformaciones del paciente desde una perspectiva de discusión grupal, donde múltiples analistas con diferentes enfoques teóricos observan un mismo material clínico que es seleccionado por el analista que presenta. Utiliza una perspectiva esencialmente clínica que en tres niveles sucesivos busca encontrar en el material clínico la evidencia que permite identificar, conceptualizar y formular hipótesis explicativas de los cambios del paciente. Y se apoya empíricamente en la resonancia que tiene un material clínico, que es transcripto o grabado, en un grupo de analistas que lo escuchan, haciendo uso del tercer oído analítico. En el primer nivel,
el grupo se aboca a una observación y una descripción fenomenológica, ¿no? Tratando de describir los fenómenos, digamos, objetivamente o lo más objetivamente posible, fenómenos que son esencialmente subjetivos e intersubjetivos. La discusión grupal y cómo resuena en el grupo el material clínico es la primera fuente de evidencia, ¿no? En este primer nivel digamos, se establecen los puntos de anclaje, o sea, aquellos puntos que son para el grupo significativos, donde se expresan los conflictos del paciente o aquellas líneas donde se puedan seguir, digo, los cambios a lo largo de todo el proceso. En el segundo nivel, digo, o sea, que es un nivel ya dimensional, que implica una serie de preguntas, la evidencia surge del análisis crítico y descriptivo del material clínico para conceptualizar las dimensiones en las que se produjeron cambios en el paciente, teniendo en cuenta las resonancias grupales en el nivel 1. Las preguntas planteadas en este nivel se basan en las dimensiones diagnósticas de las transformaciones de los pacientes que fueron operacionalizadas en el OPD y el PDM2. ¿No? La evidencia en este nivel, digo, o sea, estas dimensiones son múltiples, yo no las voy a mencionar todas acá, pero sí hacen digamos, es una descripción muy fina, o las preguntas apuntan a una descripción muy fina de los cambios en distintos niveles del funcionamiento mental, que se va recorriendo paso a paso, ¿no? Digo, o sea, y mirando el material clínico en el sentido de que, bueno, a ver, si cambió el mundo interno del paciente o cambiaron las relaciones interpersonales, ¿dónde está eso? Y qué es lo que cómo uno encuentra eso en el material clínico, o sea, qué evidencia hay en el material clínico de que esto que nosotros estamos diciendo, si el paciente cambió en esos aspectos, lo podemos materializar o encontrar ahí en el material clínico, ¿no? Si bien la evidencia en este nivel tiene algunas limitaciones, porque la operacionalización es controvertida dentro del psicoanálisis, lo que hace difícil, o más difícil, el uso de criterios diagnósticos compartidos. Los datos necesarios para la evaluación de estas dimensiones a veces no están en el material clínico, porque, bueno, se parte en general las entrevistas psicoanalíticas son entrevistas asociativas, y no tanto exploratorias, y entonces hay aspectos de lo que, digamos, del paciente que si no aparecen en esa forma, digamos, en forma espontánea y el analista no los explora, faltan, o sea que hay omisiones. Y bueno, también se examina un número limitado de sesiones seleccionadas por el analista, entonces puede sí esto favorecer el sesgo de selección, ¿no? Dejando determinado material que muestra determinadas cosas y dejando fuera material que podría mostrar otros aspectos del paciente. En este sentido, digo, o sea, el material clínico resulta convincente cuando los puntos de anclaje seleccionados o subrayados por el grupo en la discusión convergen con los focos de las intervenciones del analista, con los cambios estructurales en el paciente y con su asimilación y comprensión de sus experiencias problemáticas.
En cambio, el material clínico es menos convincente si los supuestos del analista no son confirmados por episodios relacionales dentro y fuera del análisis, ¿no? Y que muestren cambios en la visión de los pacientes de su propio yo y de los otros, tanto en un nivel real como de la fantasía, ¿no? O sea que lo que el analista supone, no tenemos elementos como para confirmarlo en el material, ya sea porque no hay de repente episodios relacionales que lo muestren, o porque en los episodios relacionales esos supuestos cambios o lo que observa el analista no se ven. El tercer nivel busca formular hipótesis explicativas sobre los cambios o no cambios del paciente. El objetivo es entonces encontrar la mejor explicación posible de los cambios que se observan en el proceso en relación a los ocurridos en el funcionamiento y también en relación a los ocurridos en la personalidad del paciente. La perspectiva del 3LM tiene un efecto positivo en la búsqueda de evidencia, porque por un lado los participantes se ponen en contacto con el material clínico siguiendo la forma en que ocurrieron los hechos, es decir, ven una perspectiva histórica, ¿no? O sea, ven el antes, o sea, van desde el antes, o sea, lo que ocurrió primero, hacia lo que ocurrió después. Y durante la discusión se puede examinar esta primera impresión, ¿no?, que se tuvo en la discusión del primer nivel a posteriori, ¿no? O sea, ¿qué pasó y qué podría pasar? ¿No? O sea, ¿qué pasó en el inicio? O sea, cuando se discute en el primer nivel, bueno, se plantean una cantidad de hipótesis en cuanto a qué le pasa al paciente, o sea, cómo está funcionando, y en el devenir del análisis se puede ver si esos planteos se confirman o se descartan, ¿no? Perdón. Perdón, pero creo que se me pasó. Bien. A ver. Estoy yendo para adelante y tengo que ir para atrás. Uy, perdón. Disculpen. Aquí. Bueno, la búsqueda de evidencias tiene también limitaciones, omisiones y sesgos. Si bien es importante, o más bien es tan importante descubrir y jerarquizar la evidencia que aporta un material clínico, es tan importante identificar en qué casos no es suficiente o no es fiable. Y si bien la experiencia y la intuición clínica son una fuente valiosa de hipótesis, son vulnerables a distintos sesgos. Y probablemente de los sesgos Ricardo va a poder ampliar mucho más. Un sesgo es una tendencia a priori que lleva a favorecer un determinado tipo de conclusión frente a otras posibles. Y estos pueden producirse en forma intencionada o no. Hay múltiples sesgos cognitivos y afectivos y están presentes en todos los campos del conocimiento humano. Perdón que quiero poner esto así, a ver. Uno de los sesgos más comunes es el llamado sesgo de confirmación, que en inglés se denomina my side bias,
¿no? Digo, o sea, que ese sería el sesgo de mi lado. O sea, que lleva a mirar los fenómenos clínicos desde una sola perspectiva y teórica, ¿no? Digo, o sea, este es algo frecuente en el psicoanálisis. Esto conduce a la exclusión de hipótesis basadas en premisas teóricas diferentes, ¿no? Y en este sentido, o sea, lo que digamos, favorece la aparición de este sesgo es el fenómeno del pensamiento grupal, vinculado a la pertenencia a instituciones y escuelas psicoanalíticas, limitando la libertad de pensamiento por mantener un acuerdo con el resto del grupo. El 3LM, al pasar de la experiencia, o sea, de ver, digamos, el material clínico desde una perspectiva fenomenológica hacia las hipótesis teóricas e incluir en los grupos de discusión participantes con distintas afiliaciones teóricas, disminuye este tipo de sesgo confirmatorio y promueve la búsqueda de modelos más ajustados al paciente. Sin embargo, no puede evitar la aparición de otros sesgos, como justamente el pensamiento de grupo, que se pueda, digamos, como unificar el pensamiento sin dejar lugar al planteo de repente de otras hipótesis. Los sesgos de selección, o sea, cuando el analista selecciona un material, necesariamente omite otro que puede ser clínicamente significativo. Si bien el planteo del 3LM es que el analista elija el material que le parezca de acuerdo a sus criterios para mostrar cambios y no cambios en el proceso. O sea que ese es una cosa que parte, digamos, el sesgo, digamos, ya lo tenemos en cuenta cuando partimos en la elección o lo que se sugiere a la persona que va a presentar, ¿no? Después estarían los sesgos de anclaje, es decir, que se consideran lo más importante la información que llega primero, y el efecto de halo, que lleva a que las impresiones iniciales se extiendan a otras áreas. Bueno, los sesgos de confirmación y las omisiones de información se refuerzan mutuamente. Bueno, y acá creo que esto me parece que lo va a poder plantear mejor Ricardo, ¿no? Digo, o sea, porque también él fue el que elaboró una tabla que, bueno, le llegó junto con el trabajo en cuanto digamos, como a la calidad de la evidencia, ¿no? O sea, poder dar un marco de evaluación de evidencia como para poder clasificarla en evidencia alta, media o baja, ¿no? De acuerdo a distintos parámetros. Así que no sé, Ricardo, si tú querés seguir adelante. No, seguí tú y después yo hago 2 o 3 comentarios porque está muy claro. Seguí mejor. ¿Cómo? Mejor que sigas tú, yo después agrego algo. Ok. Bueno, entonces, en cuanto a la calidad del proceso analítico y a las transformaciones en sesión, el peso de la evidencia proporcionada por un análisis aumenta cuando se producen transformaciones significativas en el paciente y en la relación terapéutica. O sea que podemos observar que hay transformaciones significativas. Cuando el material clínico cumple con los criterios indicados por Susan Isaacs y con la información contextual requerida, el nivel de evidencia aumenta, es más alto. El nivel de evidencia es bajo o está ausente cuando no encontramos respuestas de este tipo por parte del paciente, ¿no? Sino
respuestas conscientes a las interpretaciones del analista, en la que además es perceptible su orientación teórica. En cuanto a las transformaciones que se producen durante periodos largos del análisis, un criterio de alto nivel de evidencia serían los cambios a nivel de la psicopatología y personalidad del paciente a lo largo del tratamiento. Esto es lo que intentaría evaluar el segundo nivel del 3LM. La evidencia aumenta cuando los cambios en el paciente se pueden relacionar con el proceso analítico a través de hipótesis específicas sobre estos posibles mecanismos de cambio. Cuando no se puede explicar cómo el proceso analítico tuvo un efecto en la presencia o no de cambios, la evidencia entonces pasa a ser moderada o baja. Y también es baja cuando los cambios se describen en términos de modificaciones puramente conductuales o sintomáticas, sin mostrar cambios en las conexiones con los cambios en el mundo interior del paciente y en el funcionamiento de la personalidad. En cuanto a las discusiones de las hipótesis alternativas, que, bueno, no lo mencioné, pero me parece que no lo mencioné, pero es el tercer nivel del 3LM. La evidencia es mayor cuando las diferentes hipótesis interpretativas se pueden comparar críticamente los puntos fuertes de una y las limitaciones, o sea, los puntos fuertes y las limitaciones de cada una de las diferentes hipótesis. Y cada hipótesis tiene que dar cuenta de los aspectos que fueron pasados por alto o que ponen de relieve las hipótesis rivales. La discusión de hipótesis alternativas ayuda a reducir las omisiones en la presentación de un caso clínico. Por otro lado, el nivel de evidencia disminuye cuando no se investiga la gravedad de las disfunciones y los aspectos escindidos del yo y del objeto, o no se menciona la duración, la extensión y la gravedad de los problemas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Luisa, muchas gracias a ti, muy clara tu exposición. Perdón, a ver. Realmente. Stop sharing. Ricardo. Voy a ser breve como prometí. Hola a todos, buenos días. La exposición de Luisa fue muy completa. Creo que ella iba a contar además algo sobre el funcionamiento del Comité de Observación Clínica, pero creo que se puede hacer después. Sí. Y habíamos quedado además con Luisa en aplicar todo esto a un material de un paciente más neurótico y que, bueno, por motivos diversos tuvimos que ir postergando, pero es un proyecto que tenemos planteado de continuar viendo cómo aplicamos esta búsqueda de mayor evidencia en un material clínico. Así que dentro de un tiempo esperamos poder volver con esto. Pero lo que yo quería llamar la atención es que en el libro este trabajo fue discutido por Charles Hanley. Charles Hanley, ¿se oye? Sí. Sí. Charles Hanley fue presidente de la IPA, es filósofo en la Universidad de Toronto, está jubilado, pero planteó, como Luisa dijo muy bien, que tenemos los analistas que tener criterios de coherencia, de correspondencia con la realidad y de efectos prácticos útiles para el paciente.
Los criterios de coherencia tienen mucho que ver con lo que decía también Boesky, de que el contexto acompañe. Eso tiene un lado casi de perversión, cuando lo que se busca es un contexto puramente persuasivo, sofisticado, con palabras de moda, destinado a seducir a la audiencia. Eso pasa a veces y pasa en muchos trabajos. Yo recuerdo a Fonagy que decía, pero miren que porque algo esté bellamente expresado, no tiene por qué ser verdad. Y sin embargo, muchas veces buscamos más decir lindo las cosas que ver si corresponden con la realidad. Y Hanley decía que el trabajo nuestro llevaba un poco en esa dirección, porque cuando se discute a nivel internacional nadie piensa que lo atacan o no, simplemente lo discuten como corresponde. Ya, ojo, no irse con Boesky para el lado de un contexto que sea todo coherente, pero no es cierto, tiene que haber correspondencia. A esto Luisa decía recién con toda razón, esperen, pero estamos en condiciones de decir esta interpretación es cierta y esta interpretación es falsa, o esta interpretación es completa y esta es incompleta. Bueno, si miramos las interpretaciones en la APU, que hicimos un estudio y hay un grupo que está haciendo otro continuándolo, vemos que las interpretaciones son todas más o menos. Entonces, ese más o menos es el que tratamos nosotros de decir cuándo es más y cuándo es menos. Porque también es cierto que a veces decimos bacanas. Y también es cierto que supervisores, etcétera, etcétera, instituciones científicas, tienen que tener criterio para decir cuándo algo tiene más fundamento y cuándo tiene menos fundamento. Eso es lo que trata de clarificar el trabajo. Ahora, no es fácil decir qué tipo de correspondencia, porque no es un calco de lo que tiene el paciente en mente. No ponemos control-C, copiar, y copiar, pegar, y ya sabemos lo que el paciente dijo. Es mucho más un trabajo entre dos, decían los Baranger, diádico, de interacción dinámica. Están todas las corrientes relacionales que traen un montón de criterios de cómo es el encuentro entre analista y paciente, que llegaron a UDEPA, a APU llegaron menos. Todos estos modelos relacionales, basados en Stern, basados en, bueno, en Jay Greenberg, bueno, todo esto nos complejiza qué tipo de correspondencia hay entre lo que el paciente tiene en mente y lo que el analista tiene en mente. Ya no tenemos teorías dogma, bueno, algunos las buscan y las creen en ellas, pero en la comunidad analítica no hay una teoría que se tome como dogma la Biblia y ahí está todo. No, tenemos múltiples enfoques. Tenemos lo que hoy día se llama subdeterminación de la teoría por la evidencia, que quiere decir que las teorías van más allá de donde llega la evidencia que las sostiene y que están todas en rojo, están un poquito excedidas. Creemos que sabemos de más, tenemos pruebas para menos, todas son parciales. Entonces tiene el tercer criterio, que es el pragmático. Bueno, pero ¿cuál le sirve más al paciente? Caramba, si eso es para lo que nos pagan. Bueno, ahí tampoco es sencillo. Juan Pablo Jiménez, que también trabajó mucho en esto, decía, esperen, algo puede producir efectos, también lo decía Hanley, pero puede ser por una razón distinta de la que nosotros pensamos. Un análisis puede marchar muy bien y decimos, pero miren qué cierta es la teoría de este analista, freudiana, kleiniana, lacaniana. Y puede ser simplemente porque el paciente se sintió entendido, acompañado, y fue más un efecto de la relación transferencial que del contenidos verdaderos de las interpretaciones. Entonces es muy complejo, hay que hacer jugar los tres factores, y esto es lo que en este momento seguimos. Bueno, el comité de observación clínica, Luisa lo puede contar porque ella está, yo ya estoy en la categoría de jubilado, de consultor, se está trabajando mucho con Marina, Beatriz, mi seguidora,
trabajaron mucho el valor de algunos indicadores. Por ejemplo, las metáforas, cómo van cambiando las metáforas que describen el self, el sí mismo del paciente o de sus relaciones, o de los otros, o de su situación, los cambios en la... Bueno, hay una serie de pistas que nos van llevando como a ir afinando estos criterios para saber si nuestras construcciones sobre lo que pasa en un análisis se corresponden con lo que pasa en realidad. En realidad, la situación en todo el campo de la psicoterapia, y eso coincide en los mejores investigadores de todas las corrientes, estaba leyendo justo ahora un trabajo de Clarkin, los mecanismos del cambio están verdes en todas las teorías. Los cognitivo-conductuales ya vienen por la tercera o cuarta generación de explicaciones, porque a ellos mismos no les convence. En psicoanálisis sabemos que tenemos muchas teorías explicativas de cuáles son los mecanismos de cambio. Y sabemos que no hay ninguna que tenga consenso. No estamos todos de acuerdo, ni en la lacaniana, ni en la freudiana, ni en la... Podemos repetirla como uno repite el catecismo, pero no porque hoy día contemple todos los desarrollos actuales. Entonces el tema de los mecanismos de cambio, Luisa puede contarlo después, si da el tiempo, en el Comité de Observación Clínica, es un tema permanente en discusión y de búsqueda. ¿Cuáles son los mecanismos efectivos de cambio psíquico? Porque son los que realmente muestran hasta dónde las teorías reales que usamos en la práctica, que no son las de los libros, son los que cada uno amasa con su propia experiencia vital, hasta dónde esas teorías sirven, son operativas cuando estamos con el paciente. En esto está pendiente esto que vamos a continuar trabajando con Luisa en un paciente más neurótico, y estamos en este momento, y voy a pedir a ella que sea la que cuente, con Mónica Eidling, estamos trabajando en un paciente borderline, trabajado de acuerdo al marco de la psicoterapia focalizada en la transferencia. Y estamos buscando en qué medida realmente hay dos llaves que tienen especial valor, que es el poder cotejar distintas hipótesis explicativas. Si yo tuviera que decir la falla, después de haber trabajado de editor de la revista International Journal, cosa que ahora Beatriz se ocupa, pero si hay algo que falta, es cotejar distintas hipótesis explicativas. En general, cada uno se queda con su librito, cada maestrito con su librito, y hay explicaciones lacanianas, kleinianas, freudianas, pero falta una discusión de ver cuál ajusta mejor. Entonces, el esfuerzo mayor es el de poder encontrar una triangulación, que se llama en investigación cualitativa y en investigación clínica, triangular perspectiva. O sea, cotejarla, compararla. Y para eso tendrían que servir este tipo de reuniones científicas, a poder cotejar distintas hipótesis. Y ahí sí vuelve lo de Boesky, lo de otros autores, que es para poder a la vez ver si cuando vamos ampliando la mirada del material, se va confirmando esas hipótesis. Ampliar a una información que venga de otras fuentes, ahora con Mónica estamos probando, como con Zoom todo cambió, estamos discutiendo a partir de la grabación de la sesión, y nos encontramos con trozos que uno omite sin darse cuenta, o saltea, o oye distinto, o cada uno de los dos. Y entonces incluir esas discusiones en el relato del caso. Entonces, ampliar la contextualización y triangular las observaciones, cotejando hipótesis alternativas. En eso estamos trabajando. Y aquí paro para ser breve. Y le pido a Mónica que siga si quiere. Y a Luisa que cuente lo que se está trabajando. Gracias, Ricardo. Fuiste bastante breve, sí.
Cumpliste. Bueno, no sé, Luisa, si querés retomar y le damos después a Mónica o le doy... Está silenciada. No, me parece que está bueno que Mónica cuente su experiencia, o sea, y después yo hago una referencia breve al comité. Perfecto. Mónica, te Bueno, escuchamos. buenos días a todos. Voy a ser breve también. Bueno, es una paciente con un diagnóstico de trastorno borderline de la personalidad, una paciente muy grave que yo vengo viendo hace muchos años. Y estas discusiones con Ricardo tan fructíferas comenzaron hace prácticamente 3 años, ¿no, Ricardo? Y sí, nos detenemos elegimos alguna viñeta de los primeros años, de los primeros meses, después vamos haciendo el recorrido, nos detenemos. Es una paciente de 6 años de tratamiento, ¿no? Entonces vamos siguiendo esas sesiones, vamos viendo la evolución de la paciente y nos hemos detenido en algunas sesiones y hemos pasado hasta meses discutiendo una sesión, modalidades de uno y de otro, ¿no? O sea, lo que intentamos fue triangular nuestras perspectivas clínicas y teóricas también. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de lograr una mayor contextualización de los fenómenos clínicos, que nos ayudan también a fortalecer la evidencia clínica a través de las presentaciones. Y nos fuimos apoyando en el concepto de evidencia, en el psicoanálisis, en otras disciplinas, ¿no? En los aportes de los criterios de la evidencia en investigación cualitativa, en los grupos de discusión clínica, en los working parties, en los 3LM. Entonces, como les decía, elegimos un material clínico de una paciente grave y fuimos buscando triangular las perspectivas de Ricardo y las mías, nuestros puntos de vista, y el grado de sustento de las hipótesis que fuimos manejando cada uno de nosotros, aplicadas en el material clínico. Y tratando a su vez de identificar en qué aspectos, digamos, de esas intervenciones y de esas presentaciones sería necesaria una información adicional, no instalarnos en eso solamente. ¿En dónde necesitamos una información, digamos, adicional? Por supuesto que esto lo venimos discutiendo hace 3 años, desde el punto de vista clínico, discutimos el punto de vista metodológico, ¿no? En la presentación de, digamos, de las distintas sesiones. Analizamos las entrevistas iniciales, y en la primera parte de nuestro trabajo con Ricardo vamos a, digamos, a presentar el primer año del tratamiento de la paciente. Y siempre, digamos, el objetivo fue, digamos, mejorar la evidencia clínica. ¿Cómo fuimos procediendo? Fuimos destacando los puntos de vista diferentes de los dos, en los hechos clínicos que se fueron presentando. Y también la conceptualización teórica de cada uno de nosotros. En algunos casos nos pareció importante también incluir otras opiniones, como por ejemplo el psiquiatra que estaba tratando a esta paciente. Y examinamos durante mucho tiempo los puntos de desacuerdo que teníamos con Ricardo, y que seguimos teniendo. Y tratamos de evitar todo aquello que no fue mencionado, digamos, acercarnos a todo aquello que no fue mencionado, y dejando de lado el consenso, digamos, superficial. Esto debería ser interpretado así, o según esta teoría, esto debería ser interpretado así. No cerrar, digamos, esa explicación, ¿no? O sea, prestamos atención al marco teórico, a la clínica de cada uno de nosotros, y algunos problemas
nuestros que se nos presentaron, se fueron clarificando, replanteando esta discusión en términos del lenguaje fenomenológico que promueve el nivel, digamos, el primer nivel del 3LM. Muchas de nuestras preguntas quedaron abiertas, a la espera de un nuevo material que pudiera aportar evidencia o no, a favor o no de las hipótesis que nos fuimos planteando. Y como dijo Ricardo, tenemos, digamos, el material grabado, hay un consentimiento informado por la paciente, y pudimos revisar las videograbaciones juntos, lo cual fue muy rico, lo cual permitió renovar nuestro pensamiento, pero mirándolas y observándolas con una atención flotante, ¿no? Y dejábamos surgir nuevas asociaciones. Bueno, Ricardo, más o menos no sé si tú querés agregar algo, digamos, No. ya estamos por finalizar esta primera etapa, no sé si querés agregar algo. No sé si Marina está. Bueno. Está, sí, está. De repente después también que sobre la experiencia del 3LM. Me parece que ahora más vale escuchar a la audiencia, ¿no? No sé, Luisa, si antes de abrir la lista querías introducir algo sobre el comité. Bueno, el comité de observación clínica de IPA funciona ya hace unos cuantos años. Funciona con integrantes de las 3 regiones de IPA, o sea, de Europa, Norteamérica y Sudamérica. Ricardo y Marina y Beatriz han formado parte y han sido chairs de este comité. En este momento es Margaret Ann Fitzpatrick la chair. Y bueno, el comité discute básicamente los aspectos que tienen que ver con los procesos, o sea, con proceso analítico, con cambios del paciente, tomando como base las discusiones del 3LM. Y bueno, se han discutido, el 3LM se ha utilizado en materiales en distintas partes del mundo, se han discutido casos clínicos que por el mismo caso clínico, por analistas grupos de analistas de distintas regiones, y se han comparado digamos, estas discusiones, o sea, como decía Ricardo, en este momento es como que lo que tiene que ver con la metáfora, o sea, como una forma de visualizar los cambios, está como en el centro de la discusión. También se discute digamos, el lugar que pueden tener este tipo de grupos de discusión en la formación analítica. Se han hecho una cantidad de grupos con candidatos, con una importante repercusión, ¿no? Digo, o sea, en lo que tiene que ver con la comprensión del material clínico, la búsqueda de evidencia y de ser como más rigurosos en la presentación de los materiales, en el análisis y en la observación de los cambios, ¿no? Digo, o sea, no solo quedarse con, bueno, este paciente cambió, sí, está mejor, pero bueno, ¿en qué cambió? ¿Qué dimensiones cambiaron? ¿Cuáles no? Digo, o sea, ¿qué es es un análisis en ese sentido mucho más específico? No sé si Marina, Beatriz quieren agregar algo. Capaz que es demasiado sucinto lo mío. No, está bien. Marina, Beatriz. Sí, yo voy a decir algo.
digamos, lo que llega hoy y lo que plantean Ricardo, Beatriz, y Luisa, tiene un largo camino, ¿verdad? Esto es un largo camino que tiene más de 10 años, que comenzó en nuestra asociación, porque tenemos que decir así que la propuesta del modelo de observación se puso a prueba dentro del marco de un grupo de nuestra asociación, hay varios integrantes que están aquí, y desde ahí se fue construyendo paso a paso, esto que parece como muy complejo, tiene 20.000, es muy extenso para quien toma contacto por primera vez, es algo que se fue construyendo paso a paso a través de las vivencias clínicas que fuimos teniendo en el trabajo con las presentaciones de los distintos materiales clínicos. Digo porque me parece como que se trae algo como que fuera todo muy armado. Sí, fue armado el modelo, la mirada desde 3 lugares distintos, que esto es bien revolucionario para poder ver los cambios de un paciente, pero el trabajo minucioso, paso a paso, llevó mucho tiempo y de manera muy, muy minuciosa, digamos. Nada, no apurada. Yo no creo que hicimos una cosa apurada, sino muy minuciosa. Quiero resaltarlo esto, porque el tema de la evidencia, lo primero que surgió es que cuando trabajamos con los materiales clínicos y decíamos algo, bueno, busquemos en el material cuál es el referente, de dónde sale esto que tú estás jerarquizando. Y ese pequeño movimiento de paso a paso fue generando un primer paso en la evidencia que es, bueno, lo que yo digo, lo que fundamento, desde dónde lo saco. Y esto es un proceso que se hace en todos los grupos, es minucioso y tiene un valor invalorable, más allá de que se utilice o no el modelo de 3LM para mirar las transformaciones del paciente. Yo quería esto resaltar. Creo que me parece que tendría muchas cosas para decir, pero me parece que más importante que todo es escuchar al resto de los colegas y sus impresiones sobre distintas cosas que se vienen trabajando. Luisa ya lo dijo, y creo que seguimos trabajando de distinta manera los distintos integrantes con distintos puntos de interés, llamémosle así, ¿no? Muy bien, nada más. Por esto es un comentario breve. Gracias, Marina. Beatriz, ¿estás por allí? Sí, estás. No Estás silenciada, ¿eh? No se oye. Ya sé. Como dice Marina, ha sido un trabajo de muchos años. Y creo que ha sido enriquecedor porque es como que de nuevo se habla mucho de material clínico, se presenta en los congresos, en los trabajos. Yo misma, ¿no? He presentado material clínico, pero me parece que esta experiencia es diferente en muchos aspectos. Es como contactarse con un material clínico en grupo y bueno, y ahí se van descubriendo realmente aspectos del material y de los que nos promueve, que es bastante, que expande nuestra reflexión personal, y me parece que expande lo que es el pensamiento clínico. Porque una cosa es el material, cómo aparece, y después es la reflexión grupal. Y esto ha sido, entonces, lo que decían de la evidencia, algo, sin duda está el punto de vista fenomenológico, cómo percibimos ese material. Pero después está la reflexión en relación a todo lo que ha señalado Luisa, de cómo se interpretan los mecanismos de cambio. Y hay un aspecto que me parece que es muy importante, es cómo se analiza en el nivel transversal, porque estamos muy acostumbrados a ese nivel puntual. Yo misma he desarrollado ese nivel
puntual en que vemos la palabra de la interpretación y los efectos que tiene, que me parece buenísimo recordar a Susan Isaacs, entre otros, cómo es el aquí y ahora, el famoso aquí y ahora. ¿Qué incluimos en ese aspecto puntual, transversal, y los efectos? Y ya se hablaba de cómo el aquí y ahora llevaba al pasado y cómo tenía un afecto prospectivo. Justo porque estoy leyendo un viejo trabajo de la noción de material de Beranger, que hace hincapié en el futuro, en el mecanismo de cambio que el paciente se refugia en su pasado y las estrategias para abrir el futuro. Entonces me parece que los grupos abren ese espacio de reflexión sobre aspectos puntuales transversales, que además se enriquecen porque no es solo lo que le adjudicamos nosotros, sino el proceso, el tiempo de análisis y los efectos de la interpretación. Y bueno, y ahí ha sido un trabajo largo de apoyarnos realmente en el texto, de incluir distintas posiciones del analista, en el sentido, cuando escucha el material, cómo resuena espontáneamente, prescindiendo de teorías, más que nada con sus teorizaciones implícitas, y posiciones diferentes del analista, que puede reflexionar incluyendo el proceso, aspectos diagnósticos también, y teoría psicoanalítica. Entonces, estos distintos pasos me parece que ayudan a la elaboración de un pensamiento clínico más rico y nos hacen, yo creo que expanden lo que se llamaba el esquema referencial del analista. Cuando escuchamos a otros, realmente entendemos mejor. Es como que el personaje, el paciente, se siente de otra manera, cuando es visto por distintas miradas. Incluso, sí, esto me ha llevado a reformular algunas cosas que yo pensaba en relación a algún paciente, porque me parece que esto de cómo evoluciona es muy importante. Bueno, sí, como dice Marina, a veces se trabaja sobre algunas expresiones que reaccionan, que evocan, y al cual el analista puede, o los analistas del grupo, le adjudican distintos significados metafóricos. Pero lo importante es si estos momentos se transforman a través del análisis. Y me parece que ahí lo que señaló Luisa de las dimensiones de cambio, que en general hay como los analistas rechazamos la visión más diagnóstica, pero esta operacionalización que se ha hecho de ciertas dimensiones que tienen que ver con déficit en la estructura, como la regulación afectiva, como la autoestima, como déficit importantes. Y en el otro extremo, los conflictos, que por supuesto están relacionados, pero realmente hay pacientes que tienen conflictos más neuróticos de distinto tipo, que también hay como una explicitación de distintos conflictos, porque hay algunos más de dependencia, más de sumisión, como que ayudan a afinar la mirada clínica. Y hay otros conflictos y hay otras situaciones que realmente son más de déficit, vinculados a un gran tema del cual se habla mucho de manera general, como es el trauma, y que ha variado a través del tiempo, ¿no? De la visión más de la sexualidad al déficit y a las consideraciones del contexto.
Y otro aspecto que me parece importante también es el del contexto. En los materiales clínicos que hemos visto, bueno, primero es como que uno tiene la experiencia de haber discutido con analistas de distintas culturas, de distintas sociedades, y hay un aspecto de encuentro común, como que no hay, cuando se empieza a hablar desde lo fenomenológico, desde lo que se percibe o de lo que se resuena, no hay conflicto. Me parece que hay una profundización en la comprensión de ese caso. Eso por un lado, pero iba a decir algo más. Bueno, iba a decir algo más, pero creo que lo dejo por acá. Creo que sí, no, volviendo al pensamiento clínico, a estas distintas posiciones del analista, porque es distinto cuando se ubica en el primer nivel de escucha, que está abierto a que el material resuene. En la reflexión ya es más distanciado. Y en la parte de reflexión teórica, me parece que es muy importante, porque se pasa de esas teorizaciones que aparecen en uno a una elaboración más importante de qué teorías. Y creo que vimos un material con Luisa, en APU, en grupos, y que incluso lo postergamos por 2 meses, y se vio claro en el grupo que había distintas visiones que podían enriquecer el material y bueno, y discutirlo. Pero ya es como una posición reflexiva, elaborativa. Entonces yo creo que estas experiencias, en mi experiencia personal, traen un enriquecimiento de lo que es el pensamiento clínico en psicoanálisis. Bueno, dejo por acá. Gracias, Beatriz. Acabo de anotar en el chat el orden de las personas que han pedido la palabra. Espero no haber salteado a nadie, si no me lo dicen. Y yo creo que tendríamos que ir pasando, yo reitero, al sistema de levantar la mano que ordena automáticamente a quienes piden la palabra y permite que todos lo visualicemos. ¿Sí? Está en reacciones. Está en reacciones, o reactions. Allí van a encontrar la manito y la cliquean. Seguimos este orden. Ana Chavalgoiti, Pedro, Vivian, Álvaro y Marina nuevamente. Y bueno. Bueno, primero que nada, felicitarlos a todos y muy especialmente a Luisa, más allá del afecto que me une con Luisa, debo reconocerla y quiero decirlo que no es por un tema de afecto que lo digo, cuando digo subrayo lo de Luisa, porque realmente con una precisión concisa en un tema que, como bien muchos de ustedes lo saben, para muchos de los acá presentes es nuevo, y tratar de captar implica un cambio, para mí por lo menos un cambio de utilizar otro tipo de paradigmas con los que suelo enfrentarme al psicoanálisis, y bueno, creo que justamente el modo accesible en que Luisa, y bueno, y cada uno de ustedes, ¿no? Pero digo Luisa porque fue la primera en exponerlo, y los PowerPoint a mí me fueron organizando, bueno, me permite, como yo diría, no puedo decir un primero, porque yo los he escuchado varias veces, pero sí un acercamiento, por lo menos para mí, más ordenado, un intento, digamos, como de poder entender, bueno, ¿qué entendemos por investigación en psicoanálisis? En la medida en que todos saben que tiene fuertes resistencias, la resistencia que tiene la palabra investigación en psicoanálisis me hace acordar a la que por mucho tiempo, por estar trabajando con la intersubjetividad, con Isidoro Bernstein, Jean Piaget, y previo a ellos,
ya no me acuerdo en este momento, con Rita Flitterman y otra gente de la PPG, bueno, era poco menos que decir malas palabras en psicoanálisis, y aún hoy es resistido, digamos, como que no termina de ser integrado y digerido. Y tenemos distintos ejemplos en psicoanálisis de estas dificultades en darle acogida a lo novedoso, que no es tan novedoso, que tiene 30 años. Digo, o sea, porque digo, hay algo que resiste que eso sería importante pensar, por qué resiste como que se introduzcan lo novedoso, lo que permite como hackear viejos paradigmas y hacer ese trabajo que Sylvia Bleichmann ha dicho en forma muy entusiasta. Bueno, conservemos lo que hace el corpus y desechemos lo que está impregnado de fuerte ideología, o lo que ya cae en desuso. Así que bueno, celebro que este tema, y le doy las gracias a la Comisión Científica y a Alice en especial, que permitan realmente darle este sitial en una científica para que comience a ser discutido fuertemente, o siga siendo discutido dentro de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, este tema. Bueno, y yo ahora voy a empezar con algunos planteos que voy a ir como a, no sé si la palabra es discrepancias, pero sí cosas que no, a ver, que por lo menos son a objetar o a intercambiar. Y a veces me da la impresión, escuchándolos, que no tienen en cuenta, sé que no es así, pero así que discúlpenme, pero voy a ir como de abogado del diablo. No tienen en cuenta el tiempo que es propio del psicoanálisis, que es el a posteriori. Entonces me parece que hay un intento de predicción, de previsibilidad, que de algún modo se pelea con otro postulado que sí pienso que se conserva, por lo menos hasta que me demuestren lo contrario, que es el tiempo de la posteriori. Entonces, poder decir a priori qué tipo de intervenciones son las válidas o no válidas para cada situación clínica en particular, y para ese día en el aquí y ahora conmigo, y sobre todo cuando hablamos de trabajos focalizados en la transferencia, que ojo, Mónica, yo no he leído más que por arriba Kemper con respecto a esto, pero a veces escucho y leo y pienso, bueno, caray, después de todo es lo que durante tantos años todos apelamos al trabajo transferencial, y bueno, y hay que redefinir qué es transferencia, en todo caso. Pero sin irme para ese lado, este es un punto. Bueno, ¿qué pasa con el tiempo a posteriori? ¿Qué lugar ocupa dentro de los planteos de ustedes? Luego, ¿qué es evidencia en psicoanálisis? Porque me pregunto, el tipo de evidencia en psicoanálisis, ¿no están a veces utilizando un tipo de evidencia que es más propio del paradigma de las ciencias duras, y sobre todo de la medicina? Digo, en donde considero que sí, tenemos que saber de antemano si vamos a sacarle el páncreas, el hígado, o yo qué sé qué diablo. Digo, ahora en psicoanálisis, ¿sabemos a priori lo que vamos a tocar? ¿O nosotros trabajamos muchísimo con el enigma? Digo, como que no sabemos qué sabemos, porque si no nos estamos peleando también, y bueno, si hay que pelearse nos peleamos, pero digo, estamos cuestionando fuertemente un postulado fuerte de un modo de funcionamiento psicoanalítico que es del psiquismo, que es el inconsciente, que hay dos lógicas paralelas que no saben la una de la otra, y nosotros a lo que buscamos es a una mayor porosidad, preconsciente, consciente e inconsciente. Digo, por lo menos ese es uno también otro de los planteos. El otro es cuando yo los escucho hablar mucho de las interpretaciones. Yo digo, caray, cuando estamos hablando de las interpretaciones, estamos hablando de un modo de trabajo y de un modo de acercamiento al paciente que implica, también habría que ver qué entienden ustedes por interpretación, porque interpretación no es algo traductivo, y creo que ahí vamos a estar de acuerdo, pero sí que implica que estamos trabajando con aspectos del inconsciente reprimido. O sea, es el modo de funcionamiento psíquico del que Freud excelentemente nos trae en la interpretación de los sueños, pero que a mi modo de ver no tiene en cuenta lo que en los últimos textos freudianos Freud introduce para que luego otros autores lo sigan trabajando, y es lo inconsciente desmentido, que implica una escisión en el yo, digamos, y que no implica interpretaciones, sino que nos acercamos con construcciones fundamentalmente, y otras cosas más.
digo, o sea, ocurrencias, preguntas, etc. Entonces me parece que ahí es otro punto. La investigación y la evidencia que ustedes traen a mí me acerca más a un modo de funcionamiento psíquico propio de los neuróticos, o de aspectos neuróticos de la personalidad. El trabajo de la metáfora, o de las asociaciones de los pacientes, también estamos dentro de la misma línea. Implica la capacidad asociativa de los pacientes, implica, digamos, trabajar con los aspectos neuróticos de la personalidad, y implica también esa porosidad inconsciente, preconsciente, consciente, por lo menos como yo vengo armada, y lo mismo que la metáfora, implica un nivel de figurabilidad y un preconsciente lo suficientemente amplio, como decía Fanny, para que hayan distintas representaciones expectativas a las cuales ligarse la pulsión. Entonces, digo, estos son algunos de los planteos que a mí me gustaría bueno, dejarlos acá, porque justamente, bueno, creo que abren ustedes toda una discusión que se debe de seguir dando en nuestra institución. Agradezco, dejo por acá, no pretendo que me contesten todo, pero lo que estoy diciendo son las cosas que a mí me van surgiendo a medida que los he ido escuchando y que hoy he podido ir ordenando. Gracias. Gracias, Ana. Pedro. Hola, creo que lo que comenta Ana confirma la idea que me quedó al leer el trabajo, que el trabajo meritaría una jornada mucho más larga que el escasísimo tiempo que tenemos, para discutir, entre otras cosas, las cosas que discutió Ana recién, ¿no? Marina decía que da como la sensación como que esto se construye fácilmente y rápidamente. Yo, todo lo contrario, no me cabe la más mínima duda, Marina, de que esto es el resultado de un muy largo trabajo, como lo dirían maravillosamente bien Lennon y McCartney, a long and winding road, un largo y sinuoso camino. Es el fruto de un trabajo muy, muy largo, de mucha gente, del pensamiento de muchísima gente. Yo, cuando leí el trabajo, por el que los felicito, porque realmente es de las cosas más contundentes que yo creo que hemos discutido un viernes en APU, es sin duda, obviamente, porque es un capítulo de un libro, tiene una profundidad, una estructura, un armado, y a mí lo que me resultó es abrumador. Abrumador en el sentido de todo el universo de cosas que ustedes despliegan y ponen por delante para que nos cuestionemos lo que hacemos, para que nos preguntemos más sobre lo que hacemos y las conclusiones a las que llegamos. Y entonces una de las primeras cosas que se me ocurre para decirlo muy brevemente y dar tiempo a los compañeros, es qué modestos debemos ser cuando escribimos algo sobre un material clínico. Qué poco sabemos en realidad. Qué limitado puede ser. Esto que nos trae el trabajo de Luisa y de Ricardo, de los bias en inglés, ahora no me sale la palabra, los sesgos, perdón. La idea de que nosotros vamos a tender a confirmar lo que ya pensamos, la idea de que tendemos a eso, también sabemos que cuando leemos algo en general estamos de acuerdo con lo que ya pensábamos antes, la idea de que dejamos por fuera lo que muchas veces puede contradecir lo que estamos aportando. Entonces, las conclusiones a las que podemos llegar son una partícula mínima del conocimiento. Y a mí me parece que el conocimiento en el psicoanálisis, como en general, va creciendo. Yo creo que de eso que se preguntaba Luisa, y que yo concuerdo, podemos hablar de una interpretación correcta. Marcelo venía en un trabajo hace muchos años hablando de la época de los 60, la formación analítica de esa época, que era muy rígidamente kleiniana. Decía, en esa época había una interpretación correcta. Vos tenías que interpretar tal cosa, pensábamos eso. Yo creo que lo que trae el trabajo de Ricardo y de Luisa, y lo que después agregaron Marina, Mónica y Beatriz, y las preguntas de Ana, nos muestran la enorme complejidad de lo que buscamos entender cuando nos preguntamos qué es lo que le puede permitir a esta persona cambiar. ¿Qué es lo que le puede permitir a esta persona dejar de sufrir? ¿Qué es lo que genera ese cambio? Que es una pregunta para la que no tenemos respuesta. Tenemos un montón de teorías, pero no tenemos respuesta. Yo siempre lo comparo con, yo trabajé muchos años dando clases de inglés, la mayoría de los colegas me conocen. Entonces, en el inglés pasa lo mismo. No se sabe cómo alguien aprende, de qué manera, cuál es el mecanismo. Sin embargo, se sigue enseñando y la gente aprende inglés, sin que sabemos exactamente cómo. Y yo creo que algo de eso nos pasa a nosotros también. Nosotros sabemos
que lo que hacemos, el trabajo que hacemos, de la manera en la que trabajamos, hace que los pacientes mejoren. Pero en el fondo no sabemos por qué. Pero varias de las sugerencias lo mencionaron. Y sabemos un montón de cosas que son parte de la relación terapéutica con nuestros pacientes, que no son solamente la interpretación, que son un montón de cosas que hacen a la relación, al vínculo, al campo, como decían los colegas en relación con los trabajos de Baranger, los aspectos relacionales, el contexto. El universo cada vez es más complejo. Y está bien eso, porque las neurociencias, que a contrapelo de lo que muchos colegas piensan, son nuestro aliado, lo que dicen es que el cerebro es un órgano extraordinariamente complejo. Y nosotros los psicoanalistas somos quienes tenemos una teoría que es la teoría más sofisticada, más elaborada, más minuciosa, más compleja con respecto al funcionamiento del psiquismo. Y las neurociencias dicen que eso es lo más acertado. Ahora, eso necesita de muchas mejoras. Eso necesita de mucho más conocimiento. Y por eso simplemente voy a terminar, porque me parece muy rico el trabajo y quiero dar la palabra a los demás compañeros, que este tipo de trabajo ameritan una discusión mucho más larga, por ahí jornadas académicas de más tiempo, para discutir muchas de estas cosas. Las preguntas que se hacía Ana, como las preguntas que nos podemos hacer otro montón de nosotros también, discutiendo algunas de estas cosas, me parece que son de mucho interés. Y una de las cosas que me parece interesante es que un trabajo clínico, a mí me parece, a la luz de todo esto que nos muestran los compañeros, es una pequeña muestra de un recorte, de una parcelita así de chiquita de la vida de un paciente que a mí me parece que tiene que ver con esto, o que a mí me parece que yo puedo explicar de esta manera. Y el interés que puede tener es lo que la ciencia busca con los trabajos, que es la replicabilidad. Esto que yo veo a otro colega le parece un fenómeno replicable, lo puede encontrar en su trabajo con otro paciente, puede describir un modo de funcionamiento, puede ayudarnos a entender mejor por qué fulano o mengano están mejor o mejoran. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Tenemos ahora a Vivian. Bueno, yo voy a hablar desde la ignorancia total sobre el tema y solamente voy a hacer referencia puntual a algunas cosas que se me remarcaron. Tomando algo de lo que Ana dijo sobre la interpretación, tengo la sensación, así general, que, no sé, yo personalmente tomo como concepto de interpretación todo aquello que mueve al inconsciente. Y me da la sensación que el método toma en cuenta como interpretación solamente las interpretaciones verbales, cuando en realidad muchas veces la interpretación es un gesto, un silencio, un tono de voz, lo que produce la movilización inconsciente del paciente. No sé cómo se toma esto, y en relación a esto mismo, no sé si fue Chegoyen que habló de, ahora no recuerdo bien, de interpretaciones falsas, y que tenía dos tipos de, más allá de que el término falso puede ser discutible, pero me llamó la atención en las interpretaciones incompletas. ¿Qué explicación podía darse para que el paciente reaccione de una manera importante cuando no se toma el punto central y se toma puntos accesorios en la interpretación? Eso me llamó la atención, no sé si eso
ustedes adhieren a ese postulado de interpretación falsa, incompleta o no. Y otro punto es cómo trabajan, a qué alude realmente la triangulación de la evidencia, por ejemplo, en el trabajo entre Mónica y Ricardo. ¿Cómo toman el hecho de que Mónica es la analista de esa paciente en el análisis de la evidencia? Porque es completamente diferente si se trabaja en un grupo donde el analista está por fuera. Cuando vos, Mónica, estás implicada transferencialmente en la situación. Bueno, esto era lo que quería señalar. Gracias. Gracias, Vivian. Les voy a preguntar a Luisa y a Ricardo si quieren responder algo ahora, o prefieren seguir escuchando. Luisa. No, yo prefiero, de repente, terminar de escuchar y... Bien. Bien, Bueno. perfecto. Seguimos entonces. Pero a mí me parece que ya se ha dicho demasiada cosa. Yo estoy más familiarizada con lo que plantea Ricardo y Luisa, pero me parece que hay otro montón de participantes que habría que ir respondiendo a algo, me parece. Bueno, Ricardo, adelante. Me gustaría, es una sugerencia. Me gustaría preguntar una cosa. Perdón, tenemos ahora a Álvaro. ¿Sí? Bueno, dale, Álvaro. Me gustaría preguntar una cosa por eso, ¿sí? Antes de la respuesta. ¿Puede ser? ¿Puedo intervenir ahora? Sí. Intervenga. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, Muy está. bien. Primero que nada, agradecerles la presentación. Me parece que es una discusión muy rica, muy necesaria, muy buena. De un trabajo que ustedes vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo. Conozco los aportes de Ricardo desde que me estaba formando como analista y me he nutrido de eso. Y justamente me parece que aportan algo que ha hecho también como el trabajo de hoy aporta como algunas preguntas que son las que quería traer. Una es, bueno, esta búsqueda de una mayor evidencia, ¿tá? Y en eso concuerdo con lo que decía Ana y con lo que decía Pedro, no es certeza, no es sinónimo de certeza. Es decir, nunca es sinónimo de certeza. Es decir, la certeza es una aspiración, pero en realidad en nuestro campo, y en esto concuerdo con lo que decía Ana, me parece que la certeza es más una aspiración médica, ¿sí? Sobre todo en cuanto al resultado. Nosotros no sabemos a priori, y en eso se basa el específico de nuestro enfoque y de nuestro método. Lo que sí sabemos, si lo único que podemos saber de antemano, es bueno, o por lo menos lo único en lo que nos podemos sentir confiados es en el método que vamos a aplicar, no en el resultado ni a dónde nos va a conducir. Creo, que eso, bueno, va generando factores y elementos de cambio. Como dijo Ricardo recién, ninguna investigación en psicoterapia, en ninguna de las corrientes psicoterapéuticas actuales puede dar cuenta clara de qué es lo que hace cambiar a la gente. ¿Sí? Nadie sabe por qué la gente cambia. ¿Sí? Sí pueden evaluar los cambios de la gente con distintos métodos, con distintos enfoques psicoterapéuticos, pero nadie sabe por qué. De última, nadie sabe decir por qué. Lo que sí podemos desde el psicoanálisis, entonces creo que es como afianzar o ir apuntando al método con el que nos manejamos. Y creo que eso es importante, y creo que este tipo de investigación aporta valiosamente al conocimiento psicoanalítico en el sentido de que al mejorar el método también, es decir, hay como un compromiso ético con la tarea. Apunta, me parece, a una mayor honestidad para con el trabajo que hacemos, ¿tá? Es decir, a ir eliminando como los sesgos que se pueden observar
los que bien detalló en el trabajo Luisa, y me parece que eso es realmente valioso e importante. Es decir, me parece que es el mayor compromiso ético, bueno, con el paciente y con la verdad, con la aspiración a una verdad. Ahora bien, también la dificultad de encontrar, bueno, qué es lo que hace cambiar a la gente, me parece que tiene que ver, a Freud le gustaban las metáforas bélicas, ¿no? Y las metáforas, y las usaba las usó en distintos trabajos. Me parece que hay una distancia entre lo que pasa en la trinchera y lo que pasa en el cuarto de estrategia del alto mando, ¿no? Donde se están viendo los mapas, pero no se están escuchando los tiros. O sea, se escucha solamente lo que dicen de los tiros. Me parece que en este tipo de investigación se genera como esa distancia entre la trinchera y el cuarto de situación, que permite pensar si se está trabajando bien, pero que no puede sustituir y que nunca va a encontrar una clara sustitución a que la guerra se gana en la trinchera. Y se gana por el criterio de quien está ahí y por la puntería de quien está ahí. Y hay un montón de tiros que van a ser errados y algunos van a dar en el blanco. El asunto es, siempre va a haber tiros errados. Y el que está ahí tiene que ir aprendiendo cómo embocarle a algo en la situación, pero por más que pueda ser más útil mejorar la estrategia en algunos aspectos, nada sustituye la experiencia y nada la puede sustituir. Y eso es lo que hace de pronto incomprensible cuál es el efecto último de la psicoterapia. Porque no hay situaciones repetibles y porque por más que sepamos, bueno, como a qué apuntar y por dónde ir y cómo movernos, e inclusive hasta ir puliendo con el tiempo las metáforas que nosotros mismos utilizamos, cada situación se convierte en única, en irrepetible y en sorprendente a la vez en el momento. Y creo que, bueno, no le quita importancia a este modelo de estudio en 3 niveles, ¿tá? Pero también mantiene como ese grado de indeterminación y de libertad que por suerte en lo humano seguimos manteniendo. Porque me parece que si hubiese como certeza sobre las evidencias lo que hace cambiar a la gente, sería altamente peligroso desde el punto de vista social. En el sentido de que, bueno, eso también, por lo menos permite como esta libertad de lo humano como a una cosa de cierta indeterminación. Era lo que quería aportar. Gracias, Álvaro. Bueno, está Marina, Nancy, Mónica, y luego sí, les daría la palabra a Luisa y a Ricardo, tomando en cuenta que estamos a menos de 15 minutos del final. Bueno, voy a ser breve. Primero, intentando como aclarar algún punto, ¿verdad? Que tiene que ver cuando Ana plantea, bueno, es que el tiempo de la resignificación no se toma en cuenta. Yo diría que quiero aclarar, cuando uno toma un material clínico y el analista trabaja, por supuesto que está el tiempo de la resignificación cuando el propio analista presenta su material. O sea, el tema es que el 3LM introduce, además de esa temporalidad, introduce otras formas temporales de poder ver un proceso analítico cuando instala como forma de discutirlo un material al inicio, un material en otro momento del análisis y otro a los tantos años. Es decir, agrega otra temporalidad para hacer un microscopio distinto donde se incluye, por supuesto, lo que tú estás planteando, Ana, porque si no sería imposible, me parece, digamos. Pero el tema es que acá la introducción de un tercero es el propio modelo. El propio modelo, con sus distintas formas de aproximar a ver el material clínico, nos terceriza, es decir, nos permite mirar con otro lente el mismo material que en la experiencia el analista lo trae en su modo de trabajo habitual, ¿verdad? Con este contacto con los aspectos más inconscientes vivenciales. Eso está incluido, capaz que no está dicho ni verbalizado, pero es el primer modo de contacto, el que hacemos a través de lo que nos transmite el propio
analista. Eso es lo que para mí es así. Entonces, no se busca con el 3CDM de ninguna manera certeza, sino creo que nos aproxima la complejidad del fenómeno de trabajar con los pacientes, porque acá hay algo que no escuché y que me parece que es un punto muy importante que lo tomamos en cuenta, que tiene que ver con qué pasa en la contratransferencia y en la mente del analista. Porque acá se enfatizó el lado de las interpretaciones y no se habló, capaz que por el tiempo, porque estábamos en el lado de cómo funciona la mente del analista, su contratransferencia. Entonces, a veces la interpretación no es la interpretación solamente en la narrativa y lo verbalizado, sino que es qué pasa en la mente del analista, qué figura, qué imagen, qué aspecto surge en ese área de transferencia y contratransferencia que permite entender algo de lo que va surgiendo en el campo analítico para entender el proceso de cambio. Me parece que esto es un punto muy importante que no lo vi hoy en la presentación, en el modo de explicar. Entonces puede parecer como que eso no se tomará en cuenta y no es así. Porque cuando hablamos de metáforas que surgen desde el lado del paciente, desde el lado de la mente del analista y desde lo que surge en el campo transferencial en el entre dos, que también surgen metáforas figurativas, pueden ser imágenes, no necesariamente solamente la palabra. Creo que en ese sentido hay un capítulo en el libro, no sé en cuál, que habla de, creo que Beatriz trae todo, que es la metáfora desde el punto de vista psicoanalítico. Lo diferenciamos de metáforas en otros campos. Así que les sugiero, se puede leer ese trabajo. Y eso lo quiero aclarar. Es decir, sí es cierto que este modelo trata de ver, bueno, tomamos en cuenta cómo llega el paciente, qué es lo que nos traen, cuáles son sus vivencias de por qué está en análisis, y pensar eso a lo largo del proceso en una de las dimensiones que hacemos en el segundo nivel. Y esto agrega cosas, nos agrega porque nos damos cuenta de cosas que no nos... Marina, no nos va a dar el tiempo. Disculpame. Tenemos Doy por terminado, gracias. Bien, y les pido a las tres personas, a Nancy, a Mónica y a Emma, lamentablemente les tengo que pedir brevedad. Nancy. Bueno, me parece que es un trabajo muy, muy bueno, pero muy buena la presentación, como siempre, de Ricardo y de Luisa, por su precisión en cómo transmiten el modelo. Ahora, yo participé muchas veces desde distintos lugares, como participante, como coordinadora, como co-coordinadora. Me parece que, primero, este tema de la investigación de los 3 niveles, yo diría, es abrumador cuando uno lo escucha por primera vez. Por tanto, me parece que lo más interesante sería, bueno, ¿con qué preguntas o alguna pregunta que nos podemos llevar de esta presentación para pensar los materiales que nosotros con los cuales trabajamos? Alguna pregunta, creo que siempre agrega, bueno, estaba pensando que tomar alguna pregunta cuando, yo qué sé, leemos un material, cuando supervisamos, qué es lo que se toma en cuenta, qué es lo que no, y me hizo acordar mucho, o busco la metáfora de culinaria, cuando uno lee una receta, y después hay cosas que dice, pero a mí no me sale igual. Entonces uno dice, bueno, porque le puse un poquito de esto y le agregué un poquito de lo otro, y me parece que eso tiene que ver con la transferencia. Creo que yo tomo lo que dice Marina como un elemento que se da en las reuniones con materiales de este tipo, que la presencia del analista en el grupo es lo que va sumando a la transferencia o a la contratransferencia de ese analista con el paciente. Entonces me parece que decir qué es lo que cambia y por qué cambia, yo sé que no hay respuestas, pero me parece que hay algo que lo más interesante es llevarnos todos los
todos los ingredientes que están jugando cuando uno trabaja con un paciente, para poder invitar y ampliar este grupo, que no seamos siempre los mismos los interesados. Me parece una forma, cómo hacer para ampliar este interés por sacar este prejuicio de lo que es la investigación en psicoanálisis o la evidencia. No, dejo por ahí. Gracias, Nancy. Mónica. Bueno, bien breve. Es decir, yo voy a retomar lo que dijo Ana, ¿no? Que creo que es importante porque enfatiza aún más, ¿no? La importancia de la triangulación, ¿no? De enfocar un material de distintas perspectivas, no solamente teóricas, sino clínicas. Ana habló del aquí y el ahora. Que nosotros con los neuróticos también hablamos del aquí y el ahora. No es lo mismo en un paciente border el aquí y el ahora que en un neurótico. Nosotros con los pacientes border hablamos de la escisión. Hablamos que los conflictos se expresan fundamentalmente por estados disociados. O sea, que el aquí y el ahora del border, es decir, no es, digamos, reconducir rápidamente el aquí, ahora, el allá y entonces, buscar la motivación de la fragmentación, es buscar la integración del yo. Por lo tanto, el aquí y ahora es totalmente diferente, la función y el rol del analista es distinta, las transferencias son distintas, y me sumo a lo que decía Vivian. Por eso digo, es importante tener en cuenta, ¿no? Es decir, distintas perspectivas teóricas y lo clínico, la interpretación, en el aquí y ahora con border, es una interpretación. No es la interpretación de lo reprimido, es la interpretación de lo escindido, fundamentalmente a través del afecto. O sea, no hay que equiparar tan rápido una cosa a otra, porque la función y el rol del analista son distintos. La prevalencia de lo preverbal en el paciente border es mayor que en el paciente neurótico, que todo pasa por lo verbal, y esto, digamos, contesto a Vivian, ¿no? Es decir, en la paciente que estamos viendo con Ricardo, prestamos mucha atención a lo extratransferencial por la escisión, a las somatizaciones y permanentemente a los gestos. Por eso miramos los videos con Ricardo y paramos los videos y observamos los gestos, porque es por allí donde pasa. Entonces, pensar que una interpretación en el neurótico es distinto y la interpretación que apunta a la escisión del yo no es una interpretación, es un problema, ¿no? Por eso es importante poder discutir esto y ver desde distintas perspectivas, nada más. Gracias, Mónica. Bueno, Emma. Bueno, yo quiero felicitarlos, la verdad, por el esfuerzo de tanto tiempo y este trabajo tan riguroso que han hecho. Yo creo que son conscientes de que todo método de aproximación a lo que hacemos son recortes posibles, lentes o focos que toman unos aspectos y dejan otros afuera. Me parece que eso es con todas nuestras formas de reflexionar o evaluar el trabajo clínico. Así que yo le encuentro mucho valor como búsqueda de avance de la práctica analítica enfocada en el beneficio del paciente. Creo que Álvaro habló del aspecto ético, yo comparto totalmente. Me parece que tiene un valor incluso como ejercicio fino de autoobservación del propio trabajo clínico, justamente evitando alimentar lo especulativo en favor de una mayor cercanía al fenómeno clínico. Y por último, bueno, yo también me quedé, quizás fue un efecto de la presentación con todo este tema que se retomó mucho respecto a que me pareció que quedaban muy jerarquizadas las interpretaciones, y personalmente yo creo que hay otros factores muy importantes en el proceso de cambio. Me preguntaba cómo se podían operacionalizar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el vínculo, bueno, los factores extrainterpretativos como la prosodia, el clima afectivo, la interacción corporal que Mónica la mencionó, y después otras formas de intervención como las ocurrencias, las construcciones, los comentarios, como que la interpretación como eje de evaluación me parece que es propia como, de una época del psicoanálisis donde se jerarquizó mucho la interpretación. Me parece que hoy ustedes lo deben compartir, pensamos vamos a decir, la intervención del analista como algo
más amplio. Pero eso, bueno, lo tomaron suficientemente, me quedó claro que lo toman sumamente en cuenta y bueno, y les quería agradecer. Dejo para acá. Muchas gracias, Emma. Gracias a las tres por la brevedad. Ricardo y Luisa tienen... Luisa, ¿querés tú? Yo quería decir algo brevemente, y es que, bueno, sí, de repente aparece jerarquizado lo de la interpretación, que obviamente no es lo único. O sea, en este trabajo de repente parecería que fuera así, sí, porque, bueno, es también un recorte, y porque tal vez digamos, buscando aspectos que tienen que ver con digamos, como con la evidencia en psicoanálisis, y de alguna manera con el testeado de las hipótesis clínicas que nos planteamos, surgió este trabajo de Isaacs, que de alguna manera, digo, bueno, es de 1939, ¿no? Digo, o sea, hemos evolucionado de ese momento hasta el momento actual, y hay una cantidad de otros aspectos, ¿no? Digo, o sea, a tener en cuenta. Con respecto, quizás Isaac se refiere a interpretación, y bueno, como interpretación entendemos una formulación específica, que bueno, es a ella también a lo que se refiere, pero yo estoy de acuerdo con lo que se mencionó, que en realidad la interpretación como tal no es el único elemento. Hay otro tipo de intervenciones que hace el analista, y también hay fenómenos en el campo que se van dando, y que sin duda tienen que, digo, o sea, intervienen en los cambios del paciente. O sea, que quedarnos solo o que se quedaran con la idea de que la interpretación es, digamos, como el único motor de cambio en el análisis, no es así, digo, o sea, no pensamos eso, digo, o sea, me parece que eso es importante aclarar. Y bueno, había algún punto más, pero dejo por acá. Gracias, Luisa. Ricardo. El telegrama. No, muy interesante, agradezco las preguntas, y además feliz de poder aclarar algunos malentendidos. Como decía Luisa, por supuesto, cuando decimos interpretación, hoy día nos referimos a cuál es la contribución del analista al proceso analítico. Y abarca interpretaciones, presencias verbales, no verbales, por supuesto. Segundo, muy importante lo de qué quiere decir evidencia. No tenemos toda la evidencia, ni mucho menos, ni certeza, ni estamos cerca. Pero eso no quiere decir que no estemos en el cero. Lo que trata el trabajo es ver en ese gris del medio por dónde andamos. Y como decía Nancy, no todas las recetas y las comidas salen igual. A veces salen mejor y a veces salen peor. Y es muy importante saber cuándo sale bien y cuándo sale mal y por qué. Y a veces lo sabemos, a veces no. Entonces saquemos los esquematismos, no somos cuadrados ni decimos nada cuadrado. Vamos a ver si tenemos razones para ver por dónde andamos en el grado de confiabilidad en lo que decimos, en qué medida es válido, en qué apoyo tiene, qué razones tenemos para apoyarnos. Porque por dentro todos somos dogmáticos, tenemos un fundamentalista dentro todos. Bueno, pero vamos a obligarlo a hablar y vamos a ver que eso lo relativiza. Otra cosa interesante, la precu de Ana, que la pregunta le agradezco. Margaret Hanley justamente tomó que los Baranger hablan de una primera mirada que es esta con el paciente del analista como participante. Una segunda mirada cuando se pone como observador. Y el 3LM desarrolló la idea de una tercera mirada. ¿Por qué? Porque introduce la triangulación con otras perspectivas teóricas y personales de otros analistas.
feministas. Y además decimos especialmente una mirada progresiva y, como a veces un material lo vemos años después, una mirada retrospectiva o desde el final del análisis, que es a precu, a posteriori, nachträglich, como le guste decir en el idioma que le guste decir, pero que implica mirar el antes desde el después. O sea que eso lo toma como central, como la tercera mirada, como algo bastante específico del 13LE. Otra cosa más, me parece muy importante que planteó Pedro sobre la replicabilidad. En los últimos 2 o 3 años, la Asociación Psicológica Americana, en la rama de investigación cualitativa que abarca la clínica, puso un enorme énfasis en los criterios de evidencia en la investigación cualitativa y clínica, para que permitan justamente un tipo especial de replicabilidad cualitativa que es distinta a la cuantitativa y que se basa en criterios de credibilidad, transparencia y lo que se llaman auditabilidad o trazabilidad, igual que con el ganado. O sea, ¿qué camino hizo el investigador clínico o cualitativo para llegar a determinado significado? Porque es distinto la evidencia para hechos que la evidencia para significados. Entramos en el dominio de la hermenéutica, que tiene otro criterio. Entonces, todo este complejo grupo de problemas está muy bien tratado en los trabajos que está sacando la Asociación Psicológica Americana, que es justamente de cómo trazamos el camino de las inferencias, los razonamientos clínicos, para ver si otro los puede seguir y comparar con los suyos propios. Y esa es la replicabilidad cualitativa. Si le indicamos al otro qué camino seguimos, para que él pueda ver si coincide con lo que él observa o con lo que él ve con sus pacientes. Es lo que pasa en cualquier discusión científica. Entonces, lo que yo muestro con este paciente, lo que con Luisa quedamos mostrar en un paciente, lo que ahora con Mónica estamos tratando, vamos pronto a mostrar, ¿coincide con lo que ustedes ven? ¿La decisión es la misma en un paciente que en otro? Las comunicaciones del analista son las mismas. ¿Cuáles pueden haber sido más eficaces? Porque no todas son igualmente eficaces, no todo vale, no todo da lo mismo. Entonces, ni sabemos todo, ni no sabemos nada. Tenemos que ver por dónde andamos. Ese es el trabajo. ¿Por dónde andamos? Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Luisa. Creo que nos quedamos todos muy conformes con la presentación, con la discusión, con realmente haber podido plantear dudas, interrogantes, cuestionamientos también, ¿no? Bien. Seguimos entonces y esperamos muchas gracias a ti. Una próxima entrega. Muchas gracias a ti, Alicia, por esta coordinación. Bueno, muchas gracias a ti, Alicia, y a todos por hacernos preguntas que nos siguen haciendo pensar y movernos, que es lo más importante. Seguimos entonces.